la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, la noticia no puede ser otra, sino el anuncio de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, de haber conversado ya con el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, para iniciar el proceso de reapertura de la frontera binacional. Como ustedes saben, hay un paso restringido a través de la frontera, es solamente peatonal, solamente por algunos puntos de la frontera binacional. Pero Petro considera necesaria una reapertura que reconozca la realidad fronteriza con el tránsito e intercambio de mercancías y también con el tránsito no solamente de personas, sino también de carácter vehicular. Bueno, de estos temas empieza a hablarse en este momento. Lo que sí ha sorprendido es que el tema se haya planteado tan temprano, es decir, apenas 2-3 días de que Petro ha sido elegido, ha hablado de este tema y señala una realidad, la realidad de trabajar en conjunto con el presidente de facto de Venezuela para la reapertura efectiva y eficiente de esta frontera binacional. El presidente de Colombia, electo de Colombia, Gustavo Petro, puso en contacto su administración con la de Nicolás Maduro para abrir la frontera entre ambas naciones. Este anuncio, recuerden, lo ha hecho por Twitter, señalando que esta medida buscará restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la zona. La frontera entre Colombia y Venezuela se mantiene cerrada desde el 2015, desde el año 2015, recordemos, una situación, y se hizo más fuerte el cierre desde febrero del 2019, cuando se intentó el ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela. Después de la situación en la frontera, también vino la pandemia, y esta pandemia pues generó toda una circunstancia difícil para la zona de frontera, porque el gobierno colombiano decidió por medidas sanitarias cerrar todas sus fronteras, como lo han hecho otros países, lo hicieron otros países del mundo. Durante su campaña, la primera vuelta de los comicios presidenciales, Petro dijo que en Cúcuta, aquí en esta ciudad, que si llegaba a ganar las elecciones restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela. A su juicio, fue un error por parte del gobierno de Duque no tener comunicación con Venezuela, pero esta era una propuesta de la mayoría de los candidatos, ya que sostenían que es una necesidad. Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, Petro indicó que no puede prosperar la frontera si no existe comunicación con Venezuela. Además, destacó que los destinos de Colombia y del otro lado van por las mismas sendas. Se parecen hasta en sus gobernantes. No hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque. Esto lo dijo textualmente Gustavo Petro. En la situación actual, la gente de ambos lados de la frontera está esperando la reapertura porque apuesta a que esa reapertura va a significar ingresos económicos. Pero analicemos lo que ha sido durante los últimos años el tema del intercambio comercial fronterizo. En el año 2008 fue el pico de las exportaciones y negocios, balanza comercial entre Colombia y Venezuela. Se alcanzaron negocios por los 8.000 millones de dólares aproximadamente. Luego esto vino en decrecimiento por la misma tensión diplomática entre ambos países y se llegó a apenas 221 millones de dólares, y esto fue en el año 2018. Posteriormente se tenía un intercambio comercial marginal, pero al fin y al cabo se mantenía, pero no por esta frontera binacional del Táchira y el norte de Santander, sino por la frontera de Perijá, la zona norte, la zona de La Guajira binacional. Allí se mantuvo el comercio de una manera algo extraña, atípica, a pesar de que las fronteras estaban formalmente cerradas, pero se mantenía el comercio binacional. Y el año pasado se obtuvo un intercambio comercial de aproximadamente unos 360 millones de dólares. Esa es la historia del intercambio comercial hasta este momento entre ambos países durante los últimos años.
Algunos especialistas como representantes de Cabecol y otras organizaciones colombo-venezolanas han dicho que si se produce el proceso de reapertura comercial este mismo año, es decir, cuando llegue Petro al poder, que sería en agosto de este año, el cierre del intercambio comercial podría llegar a un mínimo de $800 millones y un pico de $1.200 millones. Nada mal para una frontera cerrada prácticamente al comercio durante varios años. Sin embargo, estos son cálculos, especulaciones y sobre todo proyecciones económicas que se hacen en base a los últimos intercambios comerciales entre ambos países. ¿Qué pudiera importar Venezuela? Fundamentalmente desde Colombia, medicinas, alimentos y bienes e insumos básicos para la producción. ¿Qué pudiera importar Colombia de Venezuela? Se dice que la línea de hidrocarburos derivados del petróleo e insumos básicos para la producción en el sectores de petroquímica y otros sectores vinculados a los derivados del petróleo. Hasta el momento eso es lo que pudiera ofrecer Venezuela, pero hay que ver qué otros negocios derivados pueden generarse a partir de esto. Por ejemplo, se enfoca mucho sobre la línea del tema del transporte de carga, que hasta la última oportunidad que tuvimos la frontera abierta para el tránsito vehicular era un transporte de carga mixto, porque los vehículos colombianos llegaban hasta la frontera de Venezuela, descargaban su mercancía y ahí los agarraba transportes venezolanos. En esta oportunidad, Colombia quiere, a través de su gremio de transportistas, así lo ha manifestado, que el flete se haga completo, pero están solicitando algunas medidas de seguridad para poder garantizar la seguridad en el transporte público colombiano. Son muchos los temas. ¿Qué tipo de apertura? En estos días conversábamos con Walter Márquez, un experto conocedor del tema binacional y sobre todo del tema fronterizo, específicamente Táchira, norte de Santander. Y Walter Márquez nos decía muy concretamente que este intercambio comercial y esta relación de apertura fronteriza debe hacerse de manera gradual y no se puede hablar de una expectativa de apertura total en un primer momento porque hay que acondicionar los sectores económicos de ambos países y sobre todo los sistemas aduanales y también los respectivos impactos que pudiera tener cada zona del país. En este momento hay que reconocer que Colombia tendría la ventaja en el intercambio comercial y esa ventaja se traduciría en beneficios en otros sectores como el que ya les explicamos, sector transporte. Pero bueno, se hará gradual. Hay que esperar qué nota tiene el presidente electo de Colombia, Petro, sobre este tema. Y además la respuesta venezolana, que a pesar de que Petro trinó esta mañana su conversación con el presidente de facto de Venezuela, todavía no hay una respuesta formal desde Venezuela por parte de las autoridades nacionales de Venezuela sobre este tema de la oferta de la apertura entre ambos países. Es un tema que obviamente trae sus temores, pero también trae sus esperanzas. Y en estas se afincan los colombianos y los venezolanos de frontera para generar y empujar este acuerdo necesario entre ambos países. También ayer les comentaba sobre las protestas de los trabajadores de los servicios públicos, quienes salieron a las calles de Caracas a exigir no solamente un salario digno, sino también el respeto a las contrataciones colectivas y la eliminación del instructivo de la ONAPRE que genera la pérdida de varios logros alcanzados por los trabajadores en materia sindical. Pero vamos a escuchar parte de esta protesta y sobre todo también elementos claros que nos muestran qué exigen los trabajadores venezolanos a la administración del presidente de facto. En la esquina de la CTV, la primera denuncia que tenemos que hacer, se nos obligó a confinarnos aquí en la esquina de la CTV porque el gobierno tomó todos los puntos que nosotros teníamos para movimiento.
Segundo, estamos en la calle es reclamando nuestro derecho a un salario digno. No estamos en ninguna vaina política, protesta política, no. Estamos reclamando primero un salario justo, la derogación del instructivo NAPRE que se lleva entre un 40 y un 70% de nuestro salario y prestaciones. Tenemos los trabajadores del distinto sector público, incluso el privado, porque se lo están aplicando todo el mundo. Tenemos que rescatar nuestro salario. Los trabajadores, la única manera que tenemos para el rescate nuestro es la lucha en la calle. Le hacemos el llamado a todos los trabajadores, sobre todo al sector universitario. No nos desmayemos en la lucha, tenemos que salir a la calle a rescatar nuestros salarios. Bueno, es lo que exigen los trabajadores de Venezuela en el marco de las protestas realizadas en la ciudad de Caracas y en otras ciudades principales del país. Salario digno, respeto a las contrataciones colectivas y eliminación de la resolución ONAPRE que resta muchos beneficios históricos alcanzados por los trabajadores de la administración pública a lo largo de los últimos años. Siguen los análisis desde Venezuela sobre el triunfo de Gustavo Petro y el impacto que esto pudiera tener en las relaciones binacionales. El director de Data Análisis, Luis Vicente León, dijo que no se puede analizar el entorno político bajo una división hipersimplista, así la calificó, de izquierda y derecha, luego de la victoria de Gustavo Petro en Colombia. En un mensaje publicado en la red social Twitter, León escribió: no se puede analizar el entorno político, los matices son tan importantes que al final se parecen más los populistas de izquierda y derecha entre ellos que un pragmático y un radical de izquierda y derecha entre sí. León agregó que la mayoría de los análisis hechos bajo la tesis de que cualquier líder de izquierda que acceda al poder en Latinoamérica es igual a Hugo Chávez han sido inútiles, afirma. Sin embargo, subrayó que es importante seguir la ejecución en los primeros 1000 días de gestión, pues ahí se definen si será pragmático o primitivo. La posibilidad de que el triunfo de Gustavo Petro les derrumbe la vida amenaza los sueños de miles de venezolanos que han huido a Colombia, escapando del riesgo que significaba el gobierno de Nicolás Maduro para su libertad. Para un joven periodista que vive y trabaja en Bogotá, el triunfo de Petro ha sido difícil y considera lógico que algunos de los líderes de la oposición estén pensando en preparar sus maletas, como Julio Borges, que está refugiado en Bogotá desde el año 2018 y tiene orden de captura desde el año 2020 por presuntamente participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro. Aunque fuentes confiables aseguran que Petro se ha reunido con toda la oposición venezolana para calmar las aguas y su discurso luego del triunfo buscó ser tranquilizador, existe todavía la preocupación entre algunos dirigentes políticos de la oposición que se encuentran viviendo desde hace algún tiempo aquí en Colombia. Es una situación entonces que debe ser motivo de análisis, porque uno se pregunta, ¿qué pasará con la administración de Petro si el gobierno de facto de Venezuela insiste en solicitar por vía de extradición a los dirigentes políticos que tienen juicios abiertos en Venezuela? ¿Qué va a hacer Petro? ¿Se va a negar? ¿Va a buscar alternativas o va a entregar a estos venezolanos dirigentes políticos connotados de la oposición que hacen operación en Colombia? Esas son preguntas que tienen en vilo a la dirigencia política que actúa en este territorio y también a las organizaciones de carácter cívico, social y ONG que trabajan en Colombia desde hace algún tiempo y que tuvieron pues muy buena relación o han tenido muy buena relación con la administración Duque. ¿Qué va a pasar con esas relaciones? Y sobre todo, ¿significará la apertura de relaciones diplomáticas con el régimen de facto una amenaza para los grupos de venezolanos que vienen ejerciendo derechos y acciones políticas desde el territorio colombiano? Hay que ver esta realidad. Ya llegó el tiempo de irnos a la pausa comercial y musical, pero al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. ¡Vaya! Un tema clásico de la música colombiana, Dos Mujeres, con Alfredo Gutiérrez, quien nos ha permitido este tema para iniciar así el segundo segmento en la tarde de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela.
como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Les recuerdo que de vez en cuando se den su paseíto por nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com. Allí, ahí las informaciones que le presentamos día a día, el reservorio también de todas las grabaciones que tenemos de los programas, las entrevistas más destacadas y también información adicional, no solamente la que transmitimos acá, sino información adicional que entendemos es de su gusto y de su parecer. Así que visite también nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, que le ofrece también mayor información. Mire, yo siempre he dicho, y lo hemos ratificado durante los últimos programas, la presencia de un juego combinado de transnacional que incluye un mismo juego cerrado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Y en el caso de Venezuela y Nicaragua es innegable el intercambio de información y apoyo que se prestan ambos gobiernos, ambos regímenes autocráticos y totalmente violadores de derechos humanos, para enriquecerse y para ejercer presión contra el pueblo, contra las sociedades de ambos países. En el caso de Nicaragua ha sido muy acelerado el proceso durante los últimos tiempos. En el caso de Venezuela ya lleva 23 años. Pero fíjense ustedes lo que publica hoy el portal informativo nicaragüense Confidencial. La fiebre del oro de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Bajo la firma del ex embajador de Nicaragua ante las Naciones, ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Mafils, se señala lo siguiente: el pasado viernes los negocios mineros de la dictadura de Nicaragua recibieron un contundente gancho al hígado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la empresa nicaragüense de minas, Eniminas, una de las tantas empresas de la familia Ortega Murillo, para lavar los recursos que enriquecen a Maduro y a sus compinches en Venezuela. Fíjense ustedes lo que denuncia Mafels: crecimiento milagroso del oro. En un periodo de 4 años, Nicaragua ha duplicado la exportación de oro. Parecía haber descubierto las minas del rey Salomón. En los 5 primeros meses de este año se exportó en oro bruto 410 millones de dólares, 65 millones más que en comparación al año pasado, proyectando alcanzar a casi 1.000 millones al cierre del 2022. Pero ¿qué pasa con eso? Que como lo dice Mafels, no todo lo que brilla es oro. Ryan Berg de Washington indicó a 100% Noticias, un portal informativo de Nicaragua, que la dictadura de Nicolás Maduro está detrás de este negocito, de este negocio del oro en Nicaragua. Maduro envía cargamentos de lingotes de oro desde Venezuela y a medida que el oro llega a Managua, Eniminas lo procesa y lo etiqueta como si fuera oro de Nicaragua. La empresa minera estatal de Nicaragua funciona como un puente entre las dos dictaduras, ya que los lingotes de oro se exportan fuera de Nicaragua y se venden en los mercados internacionales, funcionando como una empresa criminal transnacional, afirma el experto. La sanción del pasado viernes dio directo al clavo, perfecto y preciso como un bisturí de cirujano. Las sanciones utilizan la acción para evitar que se siga burlando de las sanciones con un prestanombre y una dócil Asamblea Nacional corrupta. Esta última medida de la OFAC fue como una bala de plata penetrando en el corazón del negocio y quebrando a quienes lo gestionaban. Ocurre entonces el siguiente negocio. Venezuela exporta a Nicaragua de manera ilegal. Nicaragua lo procesa y lo vende en el mercado internacional como si fuera de ellos. Triangulan la operación, violan las sanciones y se enriquecen con dinero de oro de sangre, tanto Nicaragua como la dictadura de Nicaragua como la de Venezuela. Ese es el negocio que ha puesto en firme, en claro, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, el señor Arturo Mafils, quien ha indicado este negocito que actualmente vienen realizando tanto Maduro como su compadre Daniel Ortega. ¿Están jugando juntos? Es obvio.
¿Están haciendo acciones violatorias de la ley? Es obvio. ¿Están actuando en contra de los intereses de sus respectivas naciones? Es obvio. Así que tenemos esta realidad que denuncia hoy El Confidencial a través de ese artículo. Una situación de verdad bastante lamentable. Bueno, la Asamblea Nacional Legítima analizó ayer el tema de la migración. Más de 6 millones de personas han huido del régimen de Maduro y la pobreza que esto implica. La Asamblea Nacional Legítima señala que la lucha es por todos los migrantes para que regresen y juntos luchemos para poder reconstruir a Venezuela. Veamos esta información. Hay muchos países que no se dan por enterados de lo que ocurre hoy en nuestro país. Muchos países aplican criterios genéricos en los cuales dicen que en Venezuela no hay una guerra declarada y por tanto Venezuela no es un país de riesgo. Y en base a eso les niegan el asilo. Muchos otros países no entienden cómo es eso de que hay grupos armados promaduristas que persiguen, acosan y expulsan del país a cientos de venezolanos. Muchos otros países no entienden cómo algunas personas son secuestradas por organismos del Estado y bueno, de tal manera pues les imposibilita denunciar porque son los mismos captores quienes hacen la justicia. Muchos otros países como Luxemburgo dicen que Venezuela está mejorando gracias a campañas que ha impulsado el chavismo a nivel mundial. Este derecho de buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a ningún tipo de negociación. Al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, nosotros le mandamos este mensaje en el sentido pues de que en Colombia hay cerca de 2 millones de venezolanos que tienen una medida de protección dictada por el presidente Duque, que son los permisos de protección temporal. Esa es una política pública, ese es un derecho humano y se le tiene que dar el tratamiento a nuestros coterráneos que se encuentran afuera desde la perspectiva de los derechos humanos. Eso es muy importante porque el venezolano que está afuera tiene ese derecho humano de protección y permanencia. Bueno, es la situación que plantea la Asamblea Nacional Legítima sobre este tema, el tema de la migración y las necesidades del migrante y el reconocimiento de su situación como migrante forzoso. El migrante no ha salido porque ha querido, ha salido por ciertas circunstancias que afectan su expectativa de vida, su calidad de vida y sobre todo su desarrollo. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Aprovechemos el momento y vámonos a la pausa comercial y musical y al regreso más información en este programa. Oye, pero qué bueno este amanecer tuyero con la voz inconfundible de Simón Díaz y Rondalla Venezolana que lo acompañó durante este canto. Tema que nos sirve para iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y para saludar a nuestros amigos de Radio Delfín que se incorporan a esta hora en la amplificación de nuestra señal en la Guajira Binacional. Seguimos con más información en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el gobierno de facto rechazó en Ginebra un informe del relator de independencia de jueces y abogados, calificándolo de carente de objetividad y rigor científico. Este rechazo se produce nada más y nada menos que por 3 observaciones que ha dicho el relator sobre este tema. ¿Cuál es la primera cosa que dijo? Jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y el crimen organizado han sido destituidos y obligados a exiliarse por sus esfuerzos anticorrupción en la arena política. ¿Esto es falso o es cierto? La verdad es que nosotros sabemos que es cierto porque varios abogados fiscales que han intentado enfrentar el tema de la corrupción en Venezuela han sido acorralados por el propio régimen y han sido destituidos de sus cargos por atreverse a denunciar lo que todo el mundo sabe en el país. El otro aspecto señalado y rechazado por la administración del régimen de facto ha sido este. La sociedad civil de Venezuela ha denunciado la instrumentalización de los colegios de abogados por parte de los organismos del Estado.
las medidas que ha tomado el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral habrían restringido las libertades que normalmente disfrutan los colegios de abogados, en particular a través de la supervisión de sus procesos electorales, lo que ha menoscabado su autonomía y funcionamiento interno. ¿Es verdad o no es verdad? Y tenemos que decir que es verdad, porque varios colegios profesionales de abogados en Venezuela han sido restringidos en sus derechos electorales por parte de la acción de un CNE que ha incluso prohibido procesos o ha frenado procesos o resultados en elecciones internas dentro de estas organizaciones de abogados nacionales. Y el tercer aspecto que fue rechazado por el régimen fue el siguiente. En Venezuela, la falta de independencia en el sistema de justicia penal ha llevado a un aumento de los ataques contra los defensores de los derechos humanos, instigado por el gobierno y los medios de comunicación cercanos al gobierno. Estos ataques han quedado impunes. ¿Es cierto o es falso lo que ha denunciado el relator? Pues la verdad es que es cierto, y que esta situación ha puesto en vilo a los defensores de derechos humanos, quienes se encuentran sin las garantías necesarias para poder realizar su actividad y sin embargo la siguen realizando. El informe del relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Diego García Sayán, fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización y es un documento público que puede ser consultado por cualquier persona que quiera leer la totalidad de este informe que ha venido señalando ante la ONU este relator sobre violaciones de derechos de los ciudadanos y sobre todo también derechos de los abogados, jueces y fiscales en Venezuela. Bueno, más de 700 familias que habitan el sur de Maracay, en el estado Aragua, temen ser afectadas por el crecimiento incontrolable ya del lago de Valencia. Vamos a escuchar este reporte. Como todos los años, volvemos al problema del lago. Hay que reconocer que le acaban de hacer un tratamiento paliativo, pero no es el definitivo. Nosotros estamos conscientes que ya la gente aquí en la Guacatal no resiste más. Y hay una alta preocupación porque estamos en momentos de lluvia. Cada vez que el cielo se nubla, la gente se preocupa. Y seguimos con el problema del lago. Problema que tiene que resolverlo la gobernadora del estado de Aragua, el gobernador de Carabobo y el de Cojedes. Porque definitivamente hay que resolver. Porque lo que se quiso evitar allá en la punta, en Matarredonda, trajo el inconveniente a la Guacatal. Como lo dice Trujillo, 13 años ya es demasiado. Ya el daño que se le ha causado a tantas familias, estamos hablando de 254 familias aquí en Aguacatal 2, pero estamos hablando de 187 en el Aguacatal 1 y casi 300 en La Vega. Esta gente, ya lo dice aquí Protección Civil, en el 2012 dictaminó que había que ir desafectando la zona progresivamente de acuerdo al comportamiento del lago. De la calle 28 de Mayo a la calle Paraíso había que desafectar, sacar a los vecinos. Bueno, hay 13 años después, estamos aquí. Bueno, y es la situación entonces que se presenta en la ciudad de Maracay, habitantes amenazados por el crecimiento del lago de Valencia, que fue atendido para solucionar el problema a unos habitantes del estado Carabobo y ahora ese problema se ha trasladado hacia otros habitantes, pero en esta oportunidad en la ciudad de Maracay. El Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas reprogramó el juicio para el próximo 4 de julio de Daniel Ceballos, exalcalde opositor de San Cristóbal en el estado Táchira. El político ha sido acusado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento. Fue citado al Palacio de Justicia ubicado en Caracas, pero el reinicio de su juicio fue suspendido por razones desconocidas. Sin embargo, se ha indicado que este juicio se traslada entonces para el 4 de julio y allí estará, el señor Ceballos presentándose por un juicio del año 2014. Ha tenido que pasar 8 años, de los cuales 4 estuvo detenido Daniel Ceballos para poder hablar de su juicio, un juicio que a todas luces es extemporáneo, fuera de contexto y sobre todo tiene un alto componente político. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento
Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, una baladita suavecita a esta hora en el último bloque del programa de este mediodía, llevándoles como siempre en Siempre Venezuela información, comentarios, noticias y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este tema de Omar Enríquez, suavecito, nos permite iniciar así y comentarles dos informaciones que me parecen importantes en este momento. En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale, en Florida, el juez William Dimitrioulas concedió más tiempo para la preparación del juicio, tal y como lo solicitó la abogada Maricel Descalzo. Ella es la abogada de Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Chávez, y esta extensión de juicio se extendió hasta el 17 de octubre a petición de la defensa. Esposada y con mascarilla y con un enterizo azul, Díaz Guillén dijo al juez con la ayuda de una intérprete que estaba de acuerdo con su abogada de posponer hasta octubre, el juicio, el cual estaba previsto para iniciar el lunes 27 de junio, es decir, el próximo lunes. Entiendo que la abogada necesita más tiempo para revisar todas las pruebas y conmigo estuvo también de acuerdo, dijo en español al juez la detenida. La abogada dijo a EFE que espera a partir de la extraterritorialidad que la Corte desestime los 3 cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta su clienta, argumento que fue consignado en una moción durante el día de ayer. La Fiscalía rechazó hoy en principio el argumento, aunque no ha tenido tiempo para revisarlo con profundidad, según dijeron al juez los fiscales. Así que la enfermera de Chávez tendrá juicio en octubre, porque asimismo lo ha solicitado. Y bueno, la segunda información que les quería comentar, ¿recuerdan ustedes este escándalo con el avión iraní venezolano que se encuentra retenido en Argentina, en Buenos Aires? Pues bien, el portal informativo Infobae ha señalado que en este caso, además de varios elementos de prueba y convicción para la Fiscalía Argentina, fueron encontrados los siguientes elementos. Un plan de vuelo del 23 de abril que indica que aún el avión pertenece a Mahan Air. Recordemos que según la versión oficial, ese avión es de Venezuela desde febrero de este año, pero encontraron un plan de vuelo de abril, 23 de abril, donde señala que el avión es propiedad de Mahan Air. Esta es una prueba contundente. Otra prueba contundente que se localizó fue una cinta de carnet de Fars Airways que esta organización, esta empresa está seriamente cuestionada por el gobierno de los Estados Unidos, que la acusa de transportar armas y recursos a terroristas internacionales. También se encontró el carnet de Fars Airways a nombre del piloto Golaxera Ghasemi, quien es el acusado de ser perteneciente a la Guardia Revolucionaria de Irán y con ser considerado como terrorista por Estados Unidos. Recordemos que Fars Airways fue sancionada por el Departamento del Tesoro norteamericano en el año 2019 debido a su participación directa en actividades terroristas y en la asistencia que proporciona a las fuerzas Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas también como entidades terroristas. Así que el caso se complica. La fiscal, por cierto, argentina, señala y pretende soportar una acusación por terrorismo, porque se sospecha que en ese vuelo particular, el que aterrizó en Argentina, se estaba transportando dinero o se había transportado dinero para apoyar organizaciones terroristas internacionales. El Día Mundial de Refugiados fue el pasado domingo, pero ayer se habló mucho de este tema y sobre todo se recordó que nadie huye de su país porque quiere, lo hace porque en Venezuela se vive una crisis humanitaria compleja que está afectando a la población y empuja esta migración forzosa hacia otros destinos
a pesar de las dificultades y a pesar de las situaciones. Vamos a escuchar este reporte desde la Asamblea Nacional Legítima sobre esta materia. Alrededor de 6 millones de migrantes venezolanos que han sido forzados a salir por la situación dramática de salud pública, por la crisis humanitaria compleja, por la situación también de persecución que los ha llevado a salir en principio por las zonas limítrofes con nuestros países vecinos y también otro grupo de refugiados, desplazados o de migrantes que han ido a otros continentes. Es desde aquí entonces, a través de la diplomacia parlamentaria, desde donde podemos tener incidencia para que se legisle en beneficio y a favor de nuestros migrantes, tal como lo ha hecho el gobierno del presidente Duque, a quien aprovecho para manifestarle mi mayor gratitud por el alcance en la protección y regularización de nuestros connacionales en Colombia, como lo ha hecho el presidente Bolsonaro en Brasil con la Operación Acogida, los Estados Unidos, el gobierno de Costa Rica y más recientemente el gobierno del presidente Lasso en Ecuador. Y que podamos tener próximamente unas elecciones verdaderamente libres, competitivas, democráticas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral con garantía, y cuando ese presidente, hombre o mujer demócrata, llegue a Miraflores, firme un decreto que permita abrir las fronteras de Venezuela y todos los aeropuertos para los que estamos en el exilio podamos, con todo lo que hemos aprendido, abrazar la alegría de ser libre y ponerla al servicio de lo que tiene que ser la defensa, el desarrollo y la productividad para un país que ha sido prácticamente aniquilado por esta dictadura comunista feroz, castroterrorista de Nicolás Maduro. Bueno, es la posición de la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de la migración venezolana en las condiciones del refugio que ha solicitado mucho venezolano alrededor de todo el mundo. El líder estudiantil Jesús Mendoza denunció un intento por vulnerar las elecciones universitarias realizadas el pasado 25 de mayo, que lo dieron a él como ganador de la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y a Jonathan Carrillo como presidente adjunto. Según explicó en declaraciones a los medios, a la Comisión Electoral, llegó la información de que la gente de su plancha rival, Vive la U, introdujo un recurso en el TSJ para vulnerar el derecho de los estudiantes. Los estudiantes, afirma, votaron el 25 de mayo. No es necesario ni permitiremos que se repita una elección si ya los estudiantes depositaron su voto y su confianza. Queremos que se respete el derecho de los UCBistas, que se respete el derecho al voto, expresó Mendoza, que pertenece a la plancha de la universidad que soñamos. Así que está todavía sin dirimir el tema de la elección estudiantil, de las autoridades estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela, la máxima universidad, el más histórico y grande centro de estudios de la educación universitaria en Venezuela. Con ese reporte nos despedimos, finalizamos nuestra edición del día de hoy. Como siempre lo hemos hecho llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. En este programa, en la producción, Vanessa Chacón, en los controles Víctor Márquez, Roberto Alexis Rojas, Alex Meneses, también en redes sociales, y en la conducción su servidor Alan Peralta. Nos despedimos, hasta la próxima, chao.